Tenemos nuevas pistas en la computadora secreta de Poppy Playtime, así que vamos a verlo. Let's go. Muy bien, los de Mob Entertainment nos han mostrado una publicación donde avisaban a todos los empleados sobre revisar periódicamente el correo. Dicha publicación vino acompañado de un nuevo póster con Mommy, donde nos habla que tenemos que estar informados debido a que todo el personal de Playcare debe revisar el email con regularidad. Debido a que las letras pequeñas advierte que cualquiera que no tenga una buena comunicación con los compañeros de trabajo tendrán medidas disciplinarias o terminación. Este póster se hizo con el propósito de revisar el correo guardado en la computadora secreta, ya que si tocamos la aplicación Mail se nos abre una nueva ventana. Cuando entramos en el mensaje en cuestión nos dice lo siguiente: ¿estás buscando algo? Déjame contarte un secreto, si puedes demostrar que estás dispuesto a prestar atención. Y con ello nos adjuntan dos imágenes que podemos descargar. El contenido de ambas imágenes nos muestra un documento que fue redactado a las 5:14 de la mañana en la zona de Playcare, donde Joel Sinclair, consejero profesional, tiene una conversación con el doctor y pediatra Thomas Clark. Y si este último nombre te resulta conocido, es porque es la misma persona que se presentó de voluntario para ser convertido en el dinosaurio Bron del VHS Restoration, y la conversación es la siguiente. ¿Thomas? Necesitamos hablar. Todavía estoy tratando de juntar todas las piezas. ¿Tienes alguna actualización de Teodoro? Lo último que escuché es que ellos lo estaban metiendo en una ambulancia. Eso fue hace como media hora, creo. Supongo que eso es algo... ¿Tú... tienes alguna idea de qué pasó con él? Dios mío, pobre niño. Yo vi mientras lo sacaban, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Algo acerca de él escapándose de la sección Hogar Dulce Hogar. Él tiene 7. ¿Cómo él iba a saber qué hacer en primer lugar? ¿Estás sugiriendo lo que creo que estoy pensando? Yo no sé. Él siempre ha sido un poco extravagante. Difícil de entenderlo, pero eso... Ok, eso es raro. No había escuchado acerca de eso. Quizás estés en lo correcto. De cualquier forma, me alegro de que la seguridad interviniera para tener todo bajo control. Ninguna pista, y no quiero saber si te soy honesto. Seguramente no entrará en mi sesión informativa para el resto del personal de Playcare esta mañana. Hablando de eso, debería irme. Hoy es el día de arte, y voy a necesitar unos pocos minutos para ponerme de buen humor de vuelta para los niños. Si consigues cualquier información sobre la condición de Teodoro, ¿me lo harás saber? Gracias, Thomas. Me comunicaré contigo alrededor de la hora del almuerzo. Fin del mensaje. Con esta conversación se nos da a entender que un niño llamado Teodoro tuvo un terrible accidente, en las cuales no sabemos los detalles específicos del cómo sucedió, ni tampoco sabemos si logró sobrevivir. Pero ante este accidente vería como principales sospechosos a todas las mascotas o juguetes vivos que se encuentran en Playcare, que atacaron al muchacho e hizo falta la ayuda del cuerpo de seguridad para poder salvarlo. Por otra parte, esta conversación esconde una contraseña secreta, ya que si nos fijamos en la segunda página podemos notar que una de las líneas negras muestra la palabra monstruo in vivo, que proviene del latín y significa monstruoso en la vida. Monstruoso le dejó la vida al pobre muchacho. Ahora iremos al explorador de archivos, selecciona la carpeta Confidential Reports y aquí introduces la contraseña que acabamos de obtener, revelando un nuevo mensaje, la cual dice lo siguiente: actualización con respecto a la muerte de Playtime Co., empleado de staff número... Véase también el informe policial adjunto. El informe forense determinó que la causa de muerte se debe a múltiples heridas punzantes abdominales, resultando en una catastrófica y fatal pérdida de sangre. También se me ha dicho que lo más probable es que él estuviese muerto varias semanas antes de que lo encontraran, dado... Antes de que preguntes, no, detalles acerca de esto quedan entre tú, yo y... Con todo esto dicho, no podemos ser pasivos aquí. ¿Cómo quieres arreglar esto? Late, jefe de seguridad. En esta nueva carta se nos habla de que el jefe de seguridad está contactando con Late Pierce sobre otro incidente, que no tiene nada que ver con el accidente que tuvo el niño en la conversación pasada. Este nuevo incidente tiene como nueva víctima a un trabajador de Playtime donde falleció a causa de heridas punzantes. Y no sé ustedes, pero dichas heridas serían algo que podría ser el monstruo morado, ya que él tiene unas garras muy afiladas.
afiladas. Aparte que también hemos visto cómo ataca al mini Huggy destrozando su pecho, que podría perfectamente representar las heridas punzantes que dice el reporte. Una teoría que me surge con todo esto es que quizás la muerte de ese trabajador se trate de Joel Sinclair, debido a que él tuvo una conversación con Thomas mostrando mucho interés en conocer la situación actual del niño. Dicha conversación fue grabada, redactada, censurada y enviada a Leitbier. ¿Qué sentido tendría monitorear esta conversación? Pues quizás estas personas estaban hablando más de la cuenta, haciendo que esto no sea del agrado de Leitbier, y por ende tomó acciones para deshacerse de quienes estaban investigando y hablando de cosas que no debían. Tal como le sucedió a Rowan Stoll en su momento, donde le tendieron una trampa para ser devorado por Botsibu, pues ahora le tocó el turno a Joel Sinclair de ser destruido por el monstruo morado. Mientras que a Thomas Clark lo convirtieron en un juguete. Él nunca se ofreció voluntariamente, sino que lo castigaron para convertirse en un sujeto de pruebas. Por último, esta misma imagen contiene un mensaje secreto donde si modificas su escala te darás cuenta de que se revela la palabra Nephilim. Esta palabra, según internet, tiene muchos significados, entre uno de ellos significa los caídos, las cuales dicho término se emplea para referirse a quienes se abalanzan de forma agresiva contra el hombre para destruirlo. Este concepto es bastante acertado si tenemos en cuenta el culto religioso que lidera el monstruo morado, donde los caídos son aquellos monstruos que perdieron su libertad por culpa de los científicos y que ahora buscan venganza. Y ese sería el video con respecto a la investigación de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Lucy Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Hay situaciones en las que estamos de mal humor, pero esa situación cambia totalmente cuando nos presentan el nuevo póster de Mommy.